Muchas gracias por invitarme a esta conferencia y a este maravilloso país y ciudad. Es la primera vez que visito España y les puedo decir que después de tantísimos días de verano es fantástico estar en una ciudad en invierno. Aquí para mí es un poco frío, pues si pasan ustedes mucho frío, por favor, vengan a visitarnos si quieren un poco de verano. Yo trabajo para el Consejo Islámico de la ciudad de Singapur, pero quiero hablarles un poco sobre la diversidad. Es un poco diferente a Londres o a Toronto, porque Singapur es una nación, no solo una ciudad, es una ciudad-estado. Y por ese motivo tenemos también una serie de políticas a nivel estatal que tratan sobre la diversidad. Nosotros tenemos ahora mismo más de 5 millones de población que principalmente están compuestos por ciudadanos residentes y recién llegados. No llevamos mucho tiempo independizándonos. Independizamos en el 65. Siempre ha sido una sociedad diversa. Incluso el historiador británico del colonialismo británico, John Furnival, dijo que nosotros éramos una sociedad plural compuesta por una serie de grupos étnicos que se cruzan unos a otros en el mercado. Aunque la distribución de los grupos étnicos ha cambiado ligeramente desde 1965, podemos decir que la etnia china supone el 74,2% de la población total. Los malayos, yo pertenezco a este grupo étnico, también es un grupo indígena de Singapur, supone el 13,2% y los indios un 9,2%. En términos de diversidad religiosa, la mayoría pertenecen al budismo, taoísmo o las religiones chinas tradicionales. La cristiandad, el cristianismo, ha crecido considerablemente en las últimas 2 décadas, sobre todo entre los chinos, mientras la mayoría de los malayos permanece de forma homogénea siendo musulmanes. Los indios principalmente se adscriben a la religión hinduista. También, por ejemplo, tenemos otros 10 grupos religiosos reconocidos, que incluye el bahaísmo, la religión zoroastriana y el judaísmo. Y la libertad de la religión está incluida en el artículo 3 de la Constitución de Singapur, pero es cierto que muchos grupos religiosos consideran que es una amenaza contra la seguridad de los intereses nacionales, como por ejemplo en el caso de los testigos de Jehová, que están claramente no autorizados. Nosotros también, por ejemplo, tenemos grupos aconfesionales. Pero si nos centramos en la información que tenemos, es que una economía como Singapur, que está creciendo, tenemos una política de inmigración que está definiendo la demografía, pero también define el tema de la multiculturalidad y la diversidad religiosa. Es verdad que la mayor parte de la comunidad musulmana pertenece a Sunni Islam, y también tenemos a aquellos que pertenecen a la escuela Safi. En el caso de los cristianos también vemos un crecimiento bastante diverso. Tenemos comunidades evangélicas, por ejemplo. Hemos visto, por ejemplo, que Singapur es el hogar de una de las comunidades evangélicas más grandes fuera de los Estados Unidos, y en la actualidad presenta un reto importante a la mayor parte de las iglesias, por decirlo así, de la mayoría cristiana en el país. El Estado ha ido cambiando, recordando a la ciudad constantemente de los cambios de la propia sociedad. Y esto obviamente ha ido cambiando las políticas, pero tienen que entender que la nación de Singapur nació ya como una nación multicultural y laica, es decir, aconfesional, en el sentido de que entendemos la diversidad como algo natural y el Estado debe permanecer neutro en los temas de religión. Pero eso no significa que vamos a adoptar un enfoque laxo en cuanto a la religión, puesto que la religión y la etnicidad están muy controladas. Sobre todo en la sociedad de Singapur hay 2 elementos fundamentales.
Son elementos que no se debaten públicamente, pero que constituyen lo que el gobierno considera parte fundamental del tejido de la sociedad. Y que forman parte de la información que se puede ver bien a través de los medios de comunicación o a través de los movimientos sociales. Pues en primer lugar, nosotros vemos, por ejemplo, que la sociedad de Singapur está basada en una serie de información, pero hemos visto una serie de levantamientos, sobre todo en el 95, debido, por ejemplo, en este caso, a la custodia de un niño, porque tenía unos padres, sus padres de nacimiento eran cristianos, pero fue adoptado por padres musulmanes, y esto generó un levantamiento popular, así como también las palabras de uno de los profetas utilizados por un imán, que generó una serie de tensiones raciales y religiosas. Pero la independencia de Singapur básicamente fue una separación de Singapur de la tierra madre, que sería la madre patria, que sería Malasia. Y, por ejemplo, en el caso de la comunidad malaya y China, vimos, por ejemplo, algunos de los resultados de las sociedades postcoloniales. También, por ejemplo, en el caso del modelo islámico en Singapur, vimos claramente cómo había una gestión por parte del Estado, dado que Singapur es un punto rojo rodeado por estados principalmente musulmanes, como pueden ser los que están alrededor, y la administración de la ley musulmana o islámica está gestionada por el Consejo Islámico, y que son responsables de gestionar todo aquello que está relacionado con los aspectos del Islam, como la peregrinación a la Meca, las mezquitas, así como cualquier otro elemento relacionado en algún punto con la religión islámica. El director es elegido por el gobierno del país y está bajo el Ministerio de Cultura de Singapur y tiene una serie de carteras que están relacionadas con todos los aspectos islámicos y musulmanes. Debido a que se consideraba algo positivo en aquel momento porque podía facilitar la colaboración religiosa, desde los 60 y los 70 vimos que a través de dos informes gubernamentales del 67 y el informe del 79, vimos claramente cómo la religión se podía considerar una amenaza contra las tendencias más occidentales o a favor de una paz entre todas las distintas religiones y credos. Probablemente también se podía ver en algunos de los informes como una amenaza contra los valores propiamente asiáticos. Y los políticos de izquierda más progresistas estaban viendo el resultado completamente contrario. Entonces, con estos dos informes, lo que vimos en los 80 fue que había la asignatura de religión y de conocimiento religioso debía ser incluido en el currículum de todas las escuelas. Y durante toda la década de los 80 vimos que había un revival de la religión, no únicamente en el sudeste asiático, en general en todo el mundo, pero, por ejemplo, el movimiento de la derecha cristiana, por ejemplo, estuvo trabajando mucho con el crecimiento del movimiento cristiano en Singapur, así como de la autorización de iglesias en el país, y el resultado de lo que pasó en el mundo musulmán, por ejemplo, tenía que ver con lo que estaba pasando a finales de los 70 en Irán, y también hubo una tendencia hacia un mayor activismo o incluso considerar que el Islam era la solución a todos los problemas del mundo. Y por ese motivo incluso se pidió que Singapur se convirtiera en un Estado islámico y que se impusiera la ley Sharia. Esto, lógicamente, estaba favoreciendo una serie de crecimientos religiosos y veíamos movimientos transnacionales como, por ejemplo, una serie de grupos musulmanes que empezaron a establecerse en Singapur, o los que hemos visto que se establecieron grupos salafíes en la zona de Pakistán o también en la zona que buscaban los famosos petrodólares. Entonces, todo esto es significativo en nuestro caso porque nosotros, a través de nuestro Ministerio de Desarrollo de las Comunidades, llevamos
llevamos a cabo un informe en 1998 y los resultados de dicho estudio nos mostraron cómo el ajuste de Singapur mostraba que la armonía religiosa estaba en peligro, sobre todo por las tensiones cada vez mayores dentro de la sociedad debido a que la religión y la política se estaban fusionando, no solo entre los musulmanes, pero también entre la comunidad cristiana y católica, sobre todo por motivos muchas veces de carácter casi teológico. Este marco legal no era suficiente y teníamos una serie de y nos encontrábamos con una serie de problemas en la armonía que nos estaban viendo que con una serie de leyes como la Ley de Seguridad Interna, nos encontrábamos también con una serie de leyes como la Ley de Sedición, que aquellos que estuvieran demostrando crímenes de odio o que estuvieran intentando que hubiera una mayor disensión entre los distintos grupos étnicos y religiosos tendrían que hacer frente a las consecuencias legales, así como la Ley de Sociedades que iba a regular las asociaciones y sociedades con la intención de eliminar su carácter legal si fuera necesario. Entonces vimos, por ejemplo, que esto no era suficiente para hacer frente a todos los problemas que se generaban y por ese motivo en 1991 se aprueba la Ley de Armonía Religiosa, del mantenimiento de la armonía religiosa, que básicamente lo que iba a hacer es que cada líder religioso que estuviera generando una situación que pusiera en peligro la armonía religiosa del Estado de Singapur, mezclando religión y política, tendría que perder sus privilegios como tal y sobre todo, por ejemplo, si se trataba de alguien extranjero, perdería su capacidad para permanecer en el país y si eran de aquí, perderían la posibilidad de seguir predicando en su mezquita o en su iglesia. En los 90 también vimos, por ejemplo, que teníamos una esfera pública secular que debía ampliarse y regular por ello espacios que pudieran utilizarse únicamente para actividades religiosas, pero también permitir aquellos espacios en los que las actividades religiosas no tuvieran que ser lo principal y por ese motivo se iban a eliminar determinados símbolos religiosos de espacios públicos como las escuelas. El resultado de la expresión de la diversión religiosa en la esfera pública tendría que estar confinado a, por ejemplo, determinados líderes, 10 líderes religiosos y a determinadas celebraciones y festividades concretas. Esto quiere decir que las diferencias se iban a controlar y los puntos en común se iban a enfatizar. Pero lo que es importante aquí también, por ejemplo, es que el conocimiento religioso se incluyó como asignatura en el currículum escolar en 1984, pero se detuvo en 1989 y se eliminó de las asignaturas que se estudiaban en el colegio y se creó una nueva asignatura que se llamaría Educación Cívica y Moral, que iba a intentar que la gente que fuera buena gente también fuera buen ciudadano. La idea era animar a que la gente se centrase en un activismo mucho más centrado en el bienestar social de su comunidad correspondiente. Y por ese motivo se crearon una serie de fondos que iban a apoyar una serie de proyectos para hacer frente a las necesidades de bienestar de la sociedad. Pero hubo un problema. Mientras se realizó un cambio en la política para reducir las tensiones que habíamos visto en este revival de la religión de los 80, también se creó una situación de aislamiento en el que había muy poca interacción entre las distintas comunidades religiosas y garantizaba y favorecía todos los estereotipos y toda esa sensación de sospecha contra el otro. Lo que es más interesante es que la economía de Singapur entró dentro de una fase de globalización y por ese motivo nos encontramos con que el aspecto más laico de la sociedad se vio reforzado y trajo nuevos tipos de diversidad que antes ni siquiera se habían previsto. Por ejemplo, el mercado laboral cambió completamente, trajo trabajadores de todas partes del mundo, muchos de ellos adoptaron Singapur como su hogar y vimos viendo que esta movilización de nuevos grupos trajo también nuevas opciones, como por ejemplo el movimiento en favor de los derechos de los homosexuales. Esto generó que ya teníamos una serie de estereotipos, una serie de comunidades religiosas, pero generó nuevas tensiones que estaban basadas también en este nuevo movimiento laico. Y entonces en el 2009, por ejemplo, vimos la tensión claramente cuando un grupo de evangélicos quería que un grupo de derechos de la mujer llamado AWARE, la Asociación de
la acción e investigación sobre las mujeres fueran expulsados del grupo, puesto que consideraban que estaban apoyando también a los grupos pro derecho de los homosexuales. Entonces, lo que nos encontramos en que en aquel momento nos encontrábamos con que, debido al cambio en la economía liberal del país, el gobierno ya no estaba interesado en ser un guardián de la moralidad pública, y por ese motivo Singapur se encontró con un cambio completo. Ya no era el guardián de la moralidad, porque entre otras cosas en 2005 habían permitido la inauguración del primer casino, lo que fue, por decirlo así, el último golpe a esta liberalización que permitió una serie de cosas que antes no se permitían dentro de una sociedad hasta ese momento muy conservadora. Si el aislamiento y la separación es la política que había reducido el conflicto y las tensiones, después de lo sucedido el 11 de septiembre en Estados Unidos, tuvimos que tener un enfoque completamente diferente, porque ahora no valía únicamente con mantener las comunidades completamente separadas y mantener los estereotipos y las sospechas, porque ahora había una serie de problemas mucho más graves a nivel estatal y público. Por ejemplo, en el 2002, el gobierno creó lo que en aquel momento se llamó el Círculo de Confianza Interracial, y que luego, después de las bombas que tuvieron lugar en el 2007 en Londres, se llamó el Círculo de Confianza Religiosa Interracial, o IRCC. El IRCC está compuesto por una serie de grupos que incluye los líderes religiosos, como por ejemplo de las mezquitas, templos y iglesias, que mantienen un contacto cercano entre unos con otros y que están dispuestos a trabajar en caso de que se produzca una situación potencial de conflicto, como por ejemplo si hay algún problema, alguien no está convertido y quiere la familia enterrarle en determinado cementerio y no se puede, y si quiere que sea cremado, quiere que sea enterrado, etcétera, etcétera, para que se llegue a un encuentro y a un punto de comprensión. O también eliminar, por ejemplo, los posibles rumores de Dios mío, va a haber un ataque terrorista, o rumores sobre zonas en las que simplemente se utilizan como sitios de culto. Así que básicamente lo que hicimos fue trabajar con el Ministerio de Asuntos Exteriores para intentar pacificar nuestra comunidad y no dejar que las cosas se nos fueran de las manos, porque las tensiones se podían resolver incluso antes de que la sociedad, que el público se enterasen de que hubiera habido un problema. Por supuesto, el marco legal del IRCC es mucho más elevado. Si estalla una bomba en Singapur, obviamente va a haber una fase de movilización con todos estos líderes religiosos que tendrán que controlar la situación mucho antes que sus seguidores, digamos así, pierdan los papeles. En el 2005 se creó el Programa de Participación Comunitaria, o CEP, que lo que quería era trabajar a un nivel de base y proporcionar fondos para aquellos grupos o individuos que estaban dispuestos a desarrollar programas y actividades que estuvieran de acuerdo con este nuevo enfoque integrador del gobierno. Posteriormente, lo que hicimos fue trabajar con esta idea desde la base, y básicamente esto estaba controlado por el Estado. La comunidad musulmana fue probablemente el agente más activo dentro de este frente entre religiones, por dos motivos. En primer lugar, porque era una comunidad que había quedado señalada después de los ataques de septiembre, del 11 de septiembre, y también debido a que había un enlace entre células terroristas de Al-Qaeda con la célula que ya se encontraba en Singapur en el 2002. Y la idea era básicamente también proteger. Muchas veces hacen frente a los comportamientos más inadecuados, pero cuando estamos ahora en el mundo de los medios sociales, nos damos cuenta que todos estos estereotipos aparecen en Facebook y todas las plataformas son en Internet. Y el modo de cambiar esto es recordar a todo el mundo que la gente no es realmente anónima en Internet y no puede ocultarse bajo su perfil, y todos los comentarios llenos de odio claramente pueden hacer que uno acabe en un tribunal. Y en los últimos años se han llevado a cabo investigaciones contra aquellos que están repartiendo odio en las redes sociales utilizando estas plataformas como los blogs y Facebook. Y el último punto que quiero comentar hoy es que, desde mi punto de vista, el modelo multicultural de Singapur ha servido a la sociedad de Singapur en el pasado, pero claramente hay que repensarlo, porque está claro que para gestionar la diversidad entre las distintas identidades religiosas y étnicas, el Estado ha creado, sin embargo, nuevas identidades forzosas o forzadas
Está en nuestro interés ser capaces de generar una nueva estructura para incluir a los chinos, a los pakistaníes, a los musulmanes, a los judíos, a los cristianos. Por ejemplo, cuando hablamos del Islam, el Estado tiene que consultar a la autoridad central, que es el MUIS, en Singapur, que tendrá que consultar a los distintos líderes de las organizaciones religiosas. Y esto supone dos cosas. En primer lugar, que la política de representación es muy significativa porque cada grupo va a intentar conseguir la atención del Estado a su favor y conseguir un trozo del pastel en términos de los recursos que se están distribuyendo desde el Estado. Y por otro lado, el Estado muchas veces no es suficientemente capaz de apreciar las diversidades internas y las luchas internas que hay entre las propias comunidades religiosas, lo que hace que uno casi siempre escuche al punto de vista dominante, porque son los más representativos, como si el resto de la comunidad no existiese, a pesar de los posibles desacuerdos que existan dentro de dicha comunidad. Y no estamos dando una voz oficial a un nivel gubernamental o legislativo. Y uno de los ejemplos podría ser la OTA, que no fue considerado como ilegal porque en aquel momento era una voz diferente, pero posteriormente la ley de trasplante de órganos humanos acabó teniendo que ver con los puntos de vista diferentes, a pesar de los distintos grupos musulmanes, los que estaban a favor y en contra. Es simplemente un ejemplo. Y luego, por ejemplo, cuando estamos hablando de Singapur, obviamente tenemos que aprender mucho de los modelos de otros países para poder mejorar el que tenemos y para poder hacer la diversidad religiosa muchísimo mejor en nuestra nación, que es muy pequeña, muy humilde, pero estamos aquí. Gracias.